Hola y bienvenidos a Podcasters. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Y yo soy Mariana Castaño. Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas. Este es un formato corto que acá en PodNation llamamos micropodcast, así que no siendo más, empecemos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcasters. Yo les cuento que hoy estoy muy emocionado. Eso veo, Francisco, pero cuéntanos por favor, ¿a qué se debe tanta emoción? Bueno, es que les tengo una sorpresa. En el episodio de hoy, por primera vez en Podcasters, tenemos una invitada. Buenísimo, te lo tenías muy guardado. ¿Quién es la invitada y de qué hablaremos el día de hoy? Bien, nuestra invitada es María José Guzmán. Ella es diseñadora y es la encargada de toda la parte gráfica de PodNation Studios, que es la casa productora de este podcast. Entonces, pues nada, quise invitarla para que hablemos de algo a lo que todos los podcasters le temen. ¿Sabes de qué se trata? Creo que ya sé, según el perfil que me dices, estamos hablando de la creación de una portada para el show. Y es que te voy a decir lo que pasa, Francisco. Cuando tú no eres diseñador, se vuelve complicado, se vuelve un dolor de cabeza porque uno no sabe qué colores elegir, qué imagen poner, cómo crear toda esa línea gráfica del show. Entonces, me parece buenísimo que hayas invitado a María José. Así es. Entonces, sin más introducción, hola María José, bienvenida a Podcasters. ¿Cómo estás? Hola Francisco, hola Mariana, yo estoy muy bien y feliz, emocionada por estar en el episodio de hoy. Muchas gracias por la invitación. ¡Upa! Buenísimo, María José. Entonces, hoy queremos hablar sobre una pregunta común en todos los podcasters y es ¿cómo hacer el cover para mi podcast? Y por supuesto entendemos que va mucho más allá de hacer solo una imagen de portada, por decirlo de alguna forma. Porque al crear la identidad visual de un podcast, también se crea todo un mundo alrededor de esa marca. Así que hablemos un poco de eso, María José. Cuéntanos un poco más de todo ese proceso, ¿cómo lo ves tú? Bueno, Francisco, pues sí, tal cual como lo dices. El cover del podcast es solo una parte y es el abrebocas de toda la identidad visual del show. La verdad, muchas personas no le dan la importancia que se merece el diseño de toda la identidad visual del podcast, pero eso es un error gravísimo porque de la portada dependen muchas veces que un potencial oyente le dé clic al episodio y le dé una oportunidad al podcast. Existe el dicho de que no se debe juzgar al libro por la portada, pero pues la realidad es que gracias a la portada un libro nos da curiosidad y luego le damos la oportunidad y pues leemos la parte de atrás y lo compramos. Exactamente lo mismo pasa con los podcasts. Si la portada no llama la atención, la persona nunca va a entrar ni siquiera a darle play. Y bueno, ya en cuanto al proceso, todo inicia con una investigación, de ahí se pueden empezar a generar ideas y se aterrizan en imágenes. Buenísimo todo lo que dices. Hola María José, no te había saludado, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué define el cover de mi podcast? O sea, al final la idea es volver al podcast una marca y por eso el cover es tan importante, ¿o cómo funciona? Tal cual. Al final el podcast se vuelve una marca y el cover como la imagen de esa marca debe responder directamente a la esencia de ella. Esto es súper importante durante el proceso porque en la fase de investigación nos debemos preguntar ¿cuál es la esencia de mi podcast? ¿Cuál es la finalidad de mi podcast? ¿Y qué quiere comunicar? ¿Cuáles son sus valores? Y bueno, adicionalmente preguntarse quién es mi audiencia en caso de que ya se tenga una comunidad por fuera del podcasting o quién será mi futura audiencia. Ustedes tienen un episodio que habla precisamente de la importancia de conocer muy bien a las personas que nos van a escuchar porque en términos de la imagen le debe hablar directamente a ellos. Entonces todas estas preguntas son un paso fundamental porque a raíz de estas es que puedo empezar a elegir colores, medios, composición, tipografía y todos los elementos gráficos. Para ponerles un ejemplo, es muy diferente elegir todos estos elementos para un podcast juvenil, alegre, espontáneo, de entrevistas, a uno discreto y clásico de noticias, o a otro de ficción sobre historias de terror, por ejemplo. Si no tenemos una buena investigación, todas las decisiones se van a basar en el gusto del podcaster y no realmente pensando en qué se está comunicando con cada elección. María José, disculpa te interrumpo, pero hay algo que acabas de decir que me parece muy interesante y súper clave para que profundicemos.
y es el tema de la visión del podcast. ¿Cómo se relaciona eso con la parte visual como tal? ¿Cómo se conectan esos dos puntos? Pues es que hay que pensar que si no sabemos bien qué queremos lograr con el podcast, cuál es el propósito de este o cómo queremos que nos perciban los oyentes, pues es muy probable que la identidad visual del podcast sea inconsistente y no lo esté reflejando. Además, y es algo que algunas personas no lo piensan, la identidad visual no se queda solo en el cover porque seguramente el podcast tendrá redes sociales, por lo menos Instagram o Facebook, o incluso puede tener un sitio web. Entonces, por eso nos debemos preocupar tanto por ese proceso de la creación de la identidad visual, porque lo que se crea es todo un universo gráfico, cómo se van a ver los posts, las historias, los audiogramas, cuáles van a ser los colores predeterminados del feed. Todo eso hay que planearlo también y todo ese universo debe estar alineado con la visión y esencia del podcast. Genial, María José. Yo quisiera poner un ejemplo y quizás para quienes nos estén escuchando tengan una idea más clara de cómo es el proceso de creación de un cover. Supongamos que yo tengo un podcast de cine. Con esto me puedo hacer una idea de la portada que puede tener mi show. Obviamente yo pensaría en algo súper sencillo como una claqueta o una imagen de unas crispetas, una gaseosa. Pero quiero saber tú qué harías si tuvieras que crear la portada de un podcast sobre cine. ¿Cuál sería todo el proceso, el paso a paso que harías tú? Listo, pues lo primero es ser consciente de que elegir el tema no es suficiente. ¿A qué me refiero? El tema cine es súper amplio. Entonces yo te empezaría a hacer las siguientes preguntas. ¿El podcast trata de cine en general o sobre un género de película en particular? ¿O trata también sobre series? ¿O es sobre historia del cine? ¿O sobre actualidad? ¿O sobre el detrás de escenas de las producciones y el elenco? ¿Es un formato monólogo? ¿Es una mesa redonda? ¿Es informativo? ¿O por el contrario es sarcástico, divertido? Todo eso me va ayudando a tener una idea más clara de cómo podría ser esa carátula. Una forma de empezar a aterrizar todas esas ideas que en un principio puede que parezcan muy abstractas es hacer un mood board, o sea, un tablero de inspiración. Lo pueden hacer de forma análoga o en programas de diseño como Illustrator, si los manejan, o se puede hacer incluso en Pinterest. En Pinterest, Illustrator, Canva, muchos programas. Y María José, ¿tú qué recomiendas para esa portada? ¿Es mejor usar imágenes, fotos, ilustraciones o solo letras? ¿O eso ya son gustos de cada uno? Pues mira, Mariana, realmente no hay un medio que sea mejor que el otro, pero sí hay un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta en la creación de covers para podcast, y es que esa imagen que creemos va a ser vista normalmente en la pantalla de un celular, y si la estamos viendo en un directorio de podcast junto a otros títulos, se va a ver muy pequeña, casi de 1 centímetro cuadrado, un poquito más grande de pronto, pero se va a ver muy pequeña. Esto es súper importante porque la carátula se debe diseñar teniendo en cuenta que incluso en un tamaño tan reducido debe poder visualizarse y reconocerse. Algunas recomendaciones básicas que les daría para lograrlo si no tienen conocimientos de diseño previos son: menos es más. Es mejor tener un solo elemento a llenar el cover de muchos detalles pequeños que se pierdan al ver la imagen pequeña o que generen ruido. Y segundo, el texto o título debe tener un contraste alto con respecto al fondo, por lo mismo, para que no se pierda. Un tip para saber si tiene suficiente contraste es ver el cover entrecerrando los ojos. Si todavía pueden ver el texto y reconocer las formas de los elementos principales es porque tiene un buen contraste. María José, hay algo que me intriga mucho y es el uso del color. ¿Cómo sabemos o cómo elegimos los colores para la portada de nuestro podcast? ¿Hay colores que funcionan mejor o hay algunos que definitivamente es mejor no usar? ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Qué puedes decir con respecto al color? Ya la teoría de color, ya todo este rollo. Me encanta tu pregunta, Francisco, porque aunque no todos lo sepan, el color puede influenciar nuestra percepción e interpretación que tenemos de las imágenes. Los colores están cargados de muchos significados, tienen valores culturales, políticos, emocionales, están ligados a nuestra memoria colectiva y todo eso lo podemos utilizar a favor de nuestra carátula y del diseño que estemos haciendo. Por ejemplo, los colores cálidos están asociados con la energía, el brillo, la acción, la pasión, mientras que los colores fríos están asociados a la naturaleza, la calma, la tranquilidad, etc. Pero asimismo, cada color puede estar asociado a valores positivos y negativos y esos mismos
cambian entre culturas. Si les interesa el tema, pueden profundizar buscando en internet sobre psicología del color y seguro van a encontrar un montón de información que les ayude para transmitir lo que ustedes quieren. María José, yo tengo otra pregunta. Se sale un poco de esta parte creativa de la que hemos estado hablando, pero es bien importante porque se trata de las limitaciones de las portadas. Y a lo que me refiero es que yo sé que en algunos directorios te piden medidas específicas y hay algunas restricciones de tamaño o hay algunos requisitos también de tamaño para poder publicar esas portadas en esos directorios o en esos podcasts, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué sabes sobre eso? ¿Qué nos recomiendas sobre eso? Yo como podcaster, ¿qué debo tener en cuenta al momento de crear la portada en esos temas técnicos? Bueno, los temas técnicos de los que hablan más bien tienen que ver con las características que debe tener el archivo final en el momento de subirlo al hosting o directorios. En casi todas las plataformas es igual. Deben ser o JPG o PNG, que son pues los archivos más comunes en internet. Y debe ser una imagen cuadrada entre 1400 píxeles y 3000 píxeles. Entonces pues es muy básico. Eso es como lo más importante a tener en cuenta. Y lo otro ya se sale un poquito del tema técnico, pero quiero decirles que vean muchos referentes. Revisen qué están haciendo los otros podcasts dentro de su misma categoría, revisen el estado del arte, vean muchas imágenes y así van entrenando el ojo y al observar qué están haciendo los demás pueden tomar las mejores ideas y pueden tomar mejores decisiones para saber qué es lo que más atrae a las personas, qué le gusta a las personas y a su audiencia sobre todo, y así lograr una carátula más atractiva. Genial, María José. Creo que aprendimos mucho de ti, de tu experiencia, de tu arte. Quiero invitar a quienes nos estén escuchando que si quieren conocer más sobre el trabajo gráfico de María José Guzmán, en las notas del episodio dejamos los enlaces a sus redes sociales y también les dejamos uno de los covers que María José creó para un podcast de PodNation que se llama Primera Persona. Ahí pueden ver su trabajo en cada uno de los episodios y pueden ver cómo se ve el arte en las diferentes plataformas y obviamente pueden escuchar el show completo que está buenísimo. Muchas gracias a ustedes por invitarme al episodio, me encantó hacer parte de él y si tienen cualquier duda en el futuro no duden en preguntarme. Gracias nuevamente, María José, y antes de terminar voy a contarles algo por si no sabían. Todo esto que nos compartió hoy María José está buenísimo. Yo creo que ya tenemos una idea mucho más clara de cómo hacer los covers de nuestros podcasts, pero para quienes de verdad este tema del diseño no se les da muy bien, pues les tengo una buena noticia. Si ustedes como nosotros tienen sus podcasts alojados en podnation.co, no tienen de qué preocuparse porque PodNation hace las portadas para sus podcasts. Así es, ya no tienen excusas, se acabaron las excusas. Vayan a publicar ese podcast que tanto quieren, ese que han estado retrasando, que la portada no los detenga, eso no es impedimento, ¿verdad? Los invito también a que no se etiqueten en sus redes sociales, en sus podcasts, para seguirlos, para escucharlos, para estar conectados y saber qué está pasando con ese contenido. Y si quieren feedback, ahí estaremos de primeros. María José, una vez más, 1.000.000 de gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Seguramente vas a estar de nuevo por aquí, porque me parece, corrígeme, pero esto fue solamente la punta del iceberg. Hay mucho material, hay mucho que profundizar, así que lamentablemente por hoy se nos acabó el tiempo, pero estoy seguro de que hay mucha tela por cortar. Muchachos, si tienen preguntas, nos pueden escribir al correo podsycasters@podnation.co y con gusto las resolvemos todas para ustedes. Por ahora, que tengan un feliz día. Chao. Así es, que tengan un feliz día. Chao.